Hola a todos chicos, bienvenidos a otra cápsula de minería de datos. El día de hoy estaremos revisando en esta sesión el método de K-means. Pensemos en lo siguiente, ¿no? Vamos a comenzar por acá, guardar esto. Entonces, data mining. K-means, ok. Muy bien, entonces básicamente tengo el método. Voy a quitar esto acá, el lío, vamos acá. Me interesa esto. Bueno, entonces básicamente ¿qué tenemos? No tenemos entonces, consideremos que tenemos un conjunto de datos. Tenemos un conjunto de datos. Conjunto de datos. Pensemos un conjunto de datos cualquiera, en este caso un conjunto de datos X desde I igual a 1 hasta N. Aquí así. Muy bien, entonces tenemos un conjunto de datos X, tenemos un conjunto de datos X y un conjunto de datos X. Entonces básicamente tengo un conjunto de datos X y ese conjunto de datos pues para cada valor, ¿verdad? XY, digamos de esta forma, cada valor XY pertenece a los reales de n times 1, ¿ok? En donde n, el n que estamos mirando en esta ecuación, ¿ok? El n es el número de variables, el número de atributos, como queramos verlo, listo. Okay. Básicamente tengo un conjunto de datos. Entonces, para ir mostrando esto un poco, insertemos algo de código acá. Entonces, imaginemos que por cualquier cosa, ¿no? Creemos un par de datos. Por ejemplo, un x1, vamos a crear dos conjuntos de datos. Ok, entonces el primer conjunto de datos vamos a centrarlo en 0, 0, ok. Y la matriz de covarianza es 0.1, 0, punto y coma, 0, 0.1. No olvidemos que es simétrica y seleccionemos 1000 datos de ahí, ok. 1000 datos de ahí. Y similarmente creamos un segundo conjunto de datos, pero lo centramos en la posición 1, 1, listo. Entonces básicamente en este momento yo tengo, bueno, para mantener pues datos fijos con los que vamos a trabajar, seleccionemos 10 valores con los cuales nosotros vamos a trabajar. O sea, la semilla del generador aleatorio es 10. Entonces replicamos los experimentos. Al finalizar esto, básicamente contamos en X1 con un conjunto de datos y en X2 con otro conjunto de datos. Si quisiéramos visualizarlo, partamos del hecho de que yo desconozco que son dos conjuntos de datos y que todo lo veo como una sola nube de datos. Por ejemplo, en este caso, los datos con los que vamos a trabajar, para que quede claro cuáles son los siguientes, ¿no? Aquí está el X1, acá está el X2. Coloquemos círculos de color negro. El marker size, coloquémosle 5. Y el marker face color, coloquémoslo de color negro también, ok. Activamos la malla numérica y eso es todo, listo. Entonces en este momento esta es la nube de puntos con la que nosotros vamos a estar trabajando, listo. Entonces a simple vista me da la sensación de que hay dos grupos. Entonces listo, tenemos un conjunto de datos, este es el conjunto de datos que está dado y viene una pregunta, ok. La pregunta que viene, o la pregunta que queremos responder es: can we group? Podemos agrupar los puntos en K subgrupos.
Básicamente tengo un conjunto de datos que es el que estamos viendo en este momento. Ese conjunto de datos, pues para mí es completamente transparente, que viene de dos clases. Esto es todo lo que yo miro. Pues básicamente esto puede ser porque ustedes lo proyectaron, porque tenían más datos. En este caso el ejemplo en R2, por lo tanto los datos son los que ustedes están viendo, no es necesario ninguna proyección. Entonces la pregunta es, ¿podemos agrupar los puntos en casos grupos? Entonces la respuesta es sí. ¿Okay? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que queremos hacer al momento de agrupar? Para entender que entre comillas estamos obteniendo el mejor agrupamiento, es minimizar la siguiente expresión. Ok, queremos minimizar esta expresión que está aquí. Ahora, esto podemos pensar un punto de vista de optimización, pero hay unos métodos heurísticos, como el K-Means, que nos permiten a nosotros aproximar una solución al problema planteado. Es decir, queremos que la distancia entre el centroide y los miembros de su grupo sea mínima. Donde está la norma, es norma 2, puede ser reemplazada por cualquier otra norma o distancia consistente. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, como no sabemos cuáles son los centroides inicialmente, seleccionamos centroides aleatorios, ¿ok? Entonces, inicialmente mis centroides son aleatorios, es decir, ¿cuántos datos hay? 2000 en total. De hecho, podemos hacer lo siguiente para que quede claro. Al unir estos dos datos aquí, el número total de datos es 2000. Listo. Muy bien, una vez tengo definido los datos, procedo a seleccionar del conjunto total de datos, selecciono únicamente K. Ok. Ok, esos son el número de centroides. Por supuesto, cuando corro esto, ustedes aprecian esto, corremos esto, ustedes notan inmediatamente. ¿Qué momento de acá pasó algo? Bueno, K no lo he definido. El número de grupos. El número de grupos, entonces, inicialmente por inspección 2. Más bien, nosotros dejamos K2 por inspección, lo selecciona y listo. Más adelante les comento respecto al número de grupos a seleccionar. Una vez tengo entonces definido el número de grupos, selecciono del número total de clúster de los elementos que pertenecen al conjunto de datos, selecciono dos aleatorios. De hecho, podemos hacer lo siguiente para que quede claro cuáles selecciones. Vamos a tomar estos gráficos que están aquí. Okay, creemos una nueva figura. Ok, y adicional a la nube de puntos, vamos a graficar los centroides en un color distinto, por ejemplo rojo, y magnitud mayor. Ok, tamaño mayor. Entonces, en este caso, aquí está, ¿no? La nube de puntos. Y los centroides por fuera. ¿Por qué? Porque olvidé colocar el hold all, ¿ok? Muy bien. Una vez hacemos esto, corremos, aquí están los centroides seleccionados. No muy interesante. No creo que esto que está aquí minimice la función que estamos hablando acá. Para mí la distancia de todos estos puntos con respecto a este centroide y todos estos puntos con respecto a este centroide es muy grande. Sería, por ejemplo, conveniente que este centroide estuviese aquí y que este centroide estuviese, por ejemplo, acá. Para mí eso daría un menor valor en esta sumatoria que está aquí. En fin, una vez hicimos esto, seleccionamos los centroides, procedemos. Ok, procedemos. Label each, ¿verdad? Nosotros etiquetamos cada punto con respecto to
que hacemos ahora es que a cada uno de los puntos le colocamos un label con respecto al centroide, si está más cercano al centroide 1 o si está más cercano al centroide 2. Esto se puede hacer de muchas formas, entre otras coloreando el color de un color para un centroide y de otro color para otro centroide, ¿ok? Entonces hagamos lo de los colores. Entonces primero ustedes ya saben cómo buscar en general, ¿verdad? Muy sencillo, ustedes saben cómo buscar el vecino más cercano. Podemos utilizar o implementar el KNN Search, en el cual nosotros buscamos para cada punto en X índice C todo, es decir, para cada centroide ustedes van a buscar los elementos más cercanos en el grupo total. Eso es todo. Eso le va a devolver unos índices. Ok, corremos el ejemplo para que quede claro. ¿Qué significa esto? A ver, esto significa que el primer punto del conjunto X, el centroide más cercano es el 2. Para el segundo punto del conjunto X, el centroide más cercano es el 1. Para el tercer punto del centroide de X, el centroide más cercano es el 1. Para el cuarto punto de X, el centroide más cercano es el 2 y así. ¿Ok? Entonces, en este label acá, lo que estamos haciendo, vuelvo y lo coloco como comentario en verdad. Buscamos el centroide para cada punto. Muy bien, una vez ustedes ya seleccionan esto, pues básicamente lo que podríamos hacer para ilustrar un poco más es que en este momento ustedes ya están comenzando a colorear los puntos con respecto a centroides, es decir, le están colocando los labels. Por ejemplo, podríamos en este momento crear una nueva figura y con respecto a el centroide, es decir, tengo K grupos, tengo K grupos. Para cada grupo miro cuáles son los índices K, es decir, busco en los índices el que sea igual a K. Muy bien, y cuando hago esto, entonces procedemos a colorear o a dejar que MATLAB los coloree para poder identificar a qué grupo pertenece. Entonces busco cuáles son, por ejemplo, los centroides o los elementos, perdón, que pertenecen al centroide 1 y después al centroide 2. Luego aquí lo que hacemos es que dibujamos con respecto a estos índices para diferenciar cada uno con un color distinto. Y por último vuelvo y dibujo los centroides. Entonces al correr este programa obtenemos esto que está acá. Listo, me quito esto de acá, me interesa estar mirando eso. Corramos nuevamente y observamos el siguiente gráfico. De esta manera se colorean los puntos con respecto al centroide más cercano. Está el grupo azul y está el grupo rojo. ¿Por qué? Porque fueron los colores que asignó MATLAB. Una vez ustedes tienen claro los elementos que pertenecen a cada grupo con respecto al centroide o al centroide más cercano, procedemos a recalcular los centroides. Esto es lo que vamos a hacer, recalcular los centroides. Recalcular los centroides es muy sencillo, de hecho me voy a apoyar en esto que está acá. Lo que hacemos es buscamos los índices, ¿verdad? Y posteriormente esto me va a dar a mí la media K, es decir, la media de los datos correspondientes al centroide K. Entonces miremos lo que hago aquí. Para cada tengo K centroide, entonces busco los elementos que pertenecen a ese grupo y promedio los elementos. Eso me da una nueva media. Quiero ser claro con ustedes en algo. Déjenme quito aquí de hecho el comentario, pero quiero mostrarles algo. Potencialmente estos datos que ustedes están viendo acá abajo, no necesariamente. Yo tengo dos centroides, estoy recalculando los centroides. Al recalcular los centroides estoy reubicando estos puntos. No necesariamente los puntos deben caer en un punto que existe. Yo siempre recomiendo que los centroides sean elementos reales, es decir, elementos que existen. Les recomiendo entonces que una vez ustedes calculen la media, busquen cuál es el punto más cercano a esa media recalculada, con el objetivo de que el centroide sea un punto real. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen su media aquí, listo, pero el índice C lo vas a actualizar como KNN Search, vecino más cercano, ¿de quién?
básicamente vas a buscar el vecino más cercano del conjunto X a la media K. Ok, entonces quitemos esto aquí. Quiero que observen que cuando corren esto les aparece lo siguiente: al final les queda que el índice C, los dos puntos más cercanos a las medias que calculamos, es el de la posición 531 y el de la posición 1614. Ya con estos puntos recalculados, ustedes hagamos nuevamente otro gráfico, no hay problema, con los nuevos puntos, es decir, creo una nueva figura. Ahí creamos una nueva figura. Ok, en esa nueva figura básicamente dibujamos los colores y dibujamos los nuevos centroides. Entonces cuando borremos esto y miramos el gráfico, vemos que los centroides han sido reubicados y tiene sentido con respecto a la distribución de los puntos. ¿Qué hacemos posteriormente? Cuando llegamos a esta etapa de aquí, al recalcular los centroides, debemos entonces recalcular cada uno de los puntos que pertenece al grupo, es decir, nuevamente volvemos al estado en el cual desconocíamos a qué grupo pertenecía cada punto. Buscamos nuevamente cuál es el centroide más cercano. Ok, entonces esto se puede hacer, veamos el algoritmo en general, cómo podríamos ya mirarlo, el método como tal, ¿no? Entonces insertemos y vamos haciendo gráficos, no hay problema. Insertemos el código. Okay. Entonces inicialmente vamos a ir tomando las piezas con las que hemos trabajado. Inicialmente elegimos K y aquí arrancamos, ¿cierto? Okay. Después podemos reubicar la gráfica, ya les explico qué pienso hacer. Entonces, básicamente tengo mi K, elegimos dos centroides aleatoriamente, o K random centroids. Ok, creamos la figura simplemente para ilustrar cómo fue la selección de los centroides. Posteriormente lo que hacemos es que buscamos el índice más cercano, es decir, el centroide más cercano para cada punto. Eso fue lo que se hizo aquí. Okay. Entonces aquí the closest centroid to label, básicamente buscamos el centroide más cercano para nombrar cada punto. Listo. Y cuando ustedes ya han hecho eso, pues llevan a cabo el cálculo o recálculo de los centroides. Listo. O sea, básicamente actualizan los centroides. Listo. ¿Qué podemos hacer como para que esto sea más interesante? Entonces inicialmente tengo esto. Aquí iríamos para iteración igual a 1. Vamos a hacer 5 iteraciones. Listo. En cada iteración podemos crear una figura. Utilizamos subplot. Entonces básicamente va a ser 3 dibujos por cada iteración. Primero muestro cómo está distribuido el centroide con respecto a la nube de puntos. En el segundo mostramos, sin crear una nueva figura, cómo queda distribuido cada uno de los puntos, a qué clúster pertenece. ¿Okay? Y por último hacemos el recálculo de los centroides. Quiere decir que sería interesante volver a dibujar todo con los nuevos centroides. Listo. Y eso sería todo. Entonces, primer paso. Inicialmente, antes de antes de la primera iteración, lo que hacemos es que seleccionamos un número de centroides. Como les comentaba anteriormente, existen algunos métodos entre comillas formales como el Edbowl, analizar los valores singulares, pero esto no es garantía de nada. Pueden haber clústeres que están superpuestos y esto no lo va a detectar. Entonces, de manera formal, no existe ningún estudio serio que nos da a nosotros el valor de K óptimo. Punto. Ahora, el valor de K será seleccionado con respecto a la experticia de la persona encargada del proceso o al conocimiento que tenga, en este caso, el interesado en el análisis de los datos. Ahora bien, tengo un K igual a 2, selecciono K random centroids de esos. ¿Qué hago? Creo una figura, entonces básicamente aquí muestro cómo es la nube de puntos y cuáles son los centroides. Posteriormente busco para cada punto cuál es el centroide más cercano y le coloco el color dependiendo del centroide más cercano. Eso me ayuda a identificar los grupos. Tercero, una vez tengo identificado cada uno de los centroides de los elementos que pertenecen al grupo, recalculo
los centroides. Se lleva a cabo el recálculo de los centroides y básicamente les muestro el dibujo de cómo luce. Entonces miremos cómo opera esto. Básicamente son 5 iteraciones, ¿sí? Entonces miremos, a ver. Primera iteración, estos fueron los 2 puntos que se le seleccionaron cuando volví a utilizar el run pair. Esta es la distribución de puntos. Aquí están los rojos para el primer grupo y los azules para el segundo grupo. Hago el recálculo, que es la tercera gráfica, y queda el centroide 1 aquí y el otro centroide queda acá. Luego, ¿qué pasa? En la siguiente iteración comienzo con los centroides ubicados acá, que vienen del recálculo que hice. Con esta información vuelvo y le doy un label a cada punto o una etiqueta a cada punto con respecto al clúster más cercano, al centroide más cercano. Eso me da un clúster rojo ahora de esta forma y un azul de esta forma. En el siguiente paso, recalculo los centroides. Recalcular los centroides, queda ubicado el primero acá, el segundo queda acá. Posteriormente, vuelvo y llevo a cabo, ¿verdad? Con esta información, busco cuáles son los puntos más cercanos a este clúster, a este punto, y cuáles son los puntos más cercanos a este punto, y me da estos dos clústeres. Recalculo los centroides y quedan aquí. Siguiente iteración, me doy cuenta que los centroides no cambian. Si los centroides no cambian, detengo el proceso y el método ha convergido a una solución del problema planteado, es decir, a minimizar la distancia de cada punto de su centroide. De esta forma entonces podemos solucionar el problema planteado por medio de K-means. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, convergió en 3 iteraciones. Okay. 3 iteraciones fueron suficientes para converger. Muy bien, por ahora creo que podemos quitar esto de acá. No necesito estar mostrando cada uno de los valores de los centroides, pero es importante que ustedes noten aquí, ¿no? Cómo van cambiando los centroides. 714, 1043, 714, 1040, y básicamente ahí me detengo, ¿ok? Voy a colocar más iteraciones para convencerlos de que efectivamente voy a colocar 10 iteraciones, por ejemplo, y notamos lo siguiente. Están corriendo, esperemos. Notamos que en la iteración, por ejemplo, se fijan, ¿no? Quedan fijos, no cambian los centroides. Okay. Muy bien, ahora finalmente, bueno, hay cierta también tolerancia porque nosotros estamos asignando el centroide más cercano. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Lo importante es que después de un par de iteraciones converge. Ahora bien, que una pregunta válida es, bueno, un par de recomendaciones más bien. Miremos acá, tenemos texto. Primero, si tratamos diferentes centroides inicialmente, podemos tener diferentes soluciones. Eso es factible. Segundo, ¿verdad? Computacionalmente el método es tratable. O computational friendly, ¿verdad? Podemos decirlo de esa forma. Podemos decirlo de esa forma. Y tercero, manera cierta de elegir K va a depender mucho de la experticia. Va a depender mucho de la experticia de la persona que esté trabajando. Ahora bien, para cerrar, pues, la pregunta, hay una pregunta que puede estar en el aire, básicamente, si MATLAB pues tiene predefinida una función de K-means. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por ejemplo, insertemos código acá. Entonces pensemos en la función K-means de MATLAB, en donde pasas X y pasas tu K. Entonces, interesante. Esto te va a dar los índices a los cuales pertenece cada punto. ¿Cuál es el grupo al que pertenece cada punto? Por ejemplo, déjame muestro, corramos acá. Podemos apreciar, por ejemplo, que int k, en este ejemplo que está aquí,
en K pues tiene que los primeros elementos pertenecen al grupo 1, ok, en este ejemplo. ¿Qué podemos hacer para comparar? Pues básicamente podemos tomar los datos, aquí está, y graficar los datos en una nueva figura teniendo en cuenta los índices arrojados por MATLAB. Es decir, no necesito hacer esto que está acá, entonces básicamente busco en índice K los que son iguales a K. Corramos esto que está justamente aquí, pero primero creamos una nueva figura, ok. Corramos este código y miren cómo él agrupa los grupos, similar a lo que tenemos nosotros. Listo. Bueno chicos, espero que hayas sido de provecho esta pequeña tutoría. Básicamente deben tener cuidado con la manera como operan con K-means, en el sentido de que no necesariamente el K que ustedes crean es será el K a trabajar o a seleccionar. El K dependerá de la selección del nivel de experticia de la persona con los datos que está trabajando, teniendo a priori información de cómo se comportan los datos. No olviden suscribirse y hasta una próxima ocasión.